Bienvenidos, soy Fernando Delgado. Vamos a continuar con las cápsulas sobre productividad en crisis. En esta sesión comentaré el método de costos predeterminados basados en el estándar que se determine y que muchas empresas aplican y pretende justificar la producción de altos volúmenes para lograr costos bajos. También compartiré consideraciones y críticas a este método. Citaré otros métodos de costos que están disponibles y que aportan ideas para conformar un buen sistema de costos de la organización que le permita planear y tomar decisiones basadas en buena información. El detalle de estos métodos de costo estará en la parte 2. Repito que independientemente del cumplimiento de las leyes fiscales, se requiere de la contabilidad administrativa para dirigir eficientemente a las empresas. Procedamos. Los modelos de negocios tienen que cambiar por la tecnología, los hábitos y las costumbres y las cadenas de valor que se han ido desarrollando en el mundo. En el pasado los ejecutivos se podían dar el lujo de asumir que los modelos de negocio eran más o menos inmortales. Y las compañías siempre trataban de mejorar, pero pocas veces llegaban a ser diferentes, no en lo fundamental. Eh, este mensaje está interesante porque hubo empresas que ya desaparecieron en la fuente de negocios original, como las computadoras, el gigante azul que asumía que el mercado era de ellos y que las mini computadoras y las macro computadoras iban a seguir dominando el mercado. Y cuando salieron las microcomputadoras decían que eso no iba a durar mucho, pues se equivocaron. Entonces ahora pues ya no existen. Y las microcomputadoras son las que están en todas partes, en cada escritorio y casi en cada casa. Y así como eso, pues tenemos otras manifestaciones tecnológicas como las fotografías y los discos compactos, la música y muchas otras cosas. Así que los modelos de negocio no son eternos. Este mismo orden de ideas, Silly Bram decía que en la vieja economía el reto de la administración era hacer el producto, que sin embargo el reto de la administración es tener sentido. También este mensaje que mandaba George Sand, esta señora decía que lo que no es un verdadero cambio desaparecerá. Y efectivamente, hay modas que duran muy poco tiempo y como no estaban muy bien fundamentadas, pues desaparecen. Entonces también hay que tener cuidado y aplicar aquello que de la moda lo que te acomoda. No porque está de moda hay que adoptarlo, porque luego hacen grandes inversiones y al poco tiempo se vuelve obsoleto. Cuidado. Vamos a revisar los sistemas y métodos de costo tradicionales. El, el método que se utiliza en muchas empresas es el método de costos estándar, que se llama predeterminado. Esta familia está representada por los costos estándar y los costos estimados y los históricos o reales. Nosotros vamos a revisar más bien el costo estándar. Todos los métodos de costo necesitan conocer los tres elementos del costo. Uno representado por los materiales y componentes, otro por la mano de obra directa y el tercero por los gastos indirectos de fabricación, tanto en la parte variable como en la parte fija. Aquí conviene que yo haga una reflexión sobre la parte fija. Se supone que los conceptos fijos son aquellos que no cambian en función de la producción
y que los variables están en función del volumen que se produzca. Bueno, pues yo digo que no es cierto. Si yo tengo que un grupo de recursos vale 100 pesos y son indirectos y produzco una sola pieza, esa pieza va a tener una parte del costo fijo que se llama 100 pesos. Pero si produzco 100 piezas, cada una de las piezas nos va a costar un peso. Entonces, eso de que no se mueven en función del volumen de producción no es cierto. En la medida en que yo produzca más, el costo fijo unitario se hace menor. El segundo componente de este paquete tiene que ver con dos sistemas de costos que se han venido conociendo. Uno que es el absorbente, que es el que está en la ley de impuesto sobre la renta, con el que evaluamos la producción y los inventarios, que toma en cuenta tanto la parte fija como la parte variable de los elementos del costo. Mientras que el costeo directo solo toma en cuenta los costos variables. En su momento hablaré un poco más de este asunto, porque muchos métodos diferentes al método tradicional le dan un tratamiento diferente a los variables. Todos los métodos de costo necesitan entonces de los tres componentes: la mano de obra, los materiales y los gastos indirectos. Bueno, en relación con la mano de obra tenemos un asunto que se llama la ruta de la manufactura. Esta ruta de la manufactura nos está diciendo cuáles son las operaciones que se lleven a cabo desde que entra la materia prima hasta que termina, qué tipo de recursos se necesita, qué tipo de herramental se necesita, cuánto tiempo de la gente se requiere. Si nosotros nos vamos hacia la ruta de la manufactura, pues también sabemos cuánto nos cuesta cada uno de los recursos que están incorporándose en el producto que se está fabricando. Por lo tanto, es muy importante que esos números estén bien determinados y que estén actualizados. Si los calculamos hace varios años ya no sirven de nada. Los materiales, para complementar la idea, están fundamentados en la lista de materiales o fórmulas para hacer un producto. Este asunto de la lista de materiales también es muy importante porque te dice qué necesitas para hacer ese producto y te debe mostrar todos los componentes, materias primas o lo que sea para hacer ese producto. Si tú no reportas uno o está mal reportado y está mal reportado el consumo, cuando tú quieras fabricar algo no lo vas a tener porque no lo compraron o porque no le hicieron los pasos previos que se requerían. Entonces la lista de materiales también es fundamental tanto para el costo como para la parte de fabricación. El tercer componente son los presupuestos, que están conectados con los gastos indirectos de fabricación. Ya critiqué la elaboración del presupuesto, así que ya no repetiré lo mismo, pero tenemos la aplicación mediante cuotas de absorción que están basadas en el presupuesto de horas hombre. Y entonces en un rato más yo mostraré una crítica en relación con este tratamiento de los gastos indirectos de fabricación. Mencionaba en la introducción que existen una variedad de prácticas para administrar los costos que vale la pena que los conozcan. Yo les voy a dar un punto de vista. Es obvio que no se pueden tratar en mucho detalle, solamente los grandes rasgos de cada uno de ellos. Hoy estamos viendo los costos estándar, pero también están los costos basados en actividad, los costos basados en el flujo de valor, los costos meta, los costos donde se aplica la teoría de las restricciones y la ingeniería de valor. Si la contabilidad administrativa se comprende bien, el concepto se puede construir
alrededor de los sistemas que tiene la organización para extraer la información, lo cual, insisto, que si la información está bien hecha y en el detalle correcto, se va a poder utilizar. Bueno, pues resulta que muchos de estos costos y prácticas que hay en el mercado no son conocidas por muchos profesionales. Las escuelas siguen enseñando los costos estándar, los sistemas de costo tradicionales, y los sistemas de costos son utilizados para efectos fiscales y evaluación de inventarios, y muy pocas tienen sistemas de costos que les ayudan a administrar esos costos y a tomar decisiones. Entonces, en la cápsula que viene, les iré dando algunos pormenores de estos sistemas de costos y cómo funcionan. Uno de los elementos que más impacto tiene en los costos son los materiales. Entonces, en el mercado desde hace algunos años se ha difundido mucho el concepto de cadena de suministro o cadena de valor cuando incides en cada uno de los componentes y los mejoras. El escenario de la cadena de valor tiene varias puntas, una cuáles son los clientes, una cuáles son los socios o asociados, que son los proveedores, o los logísticos, según cómo se llame el eslabón. Y cada una de esas empresas puede tener la composición muy parecida, en donde yo tengo que planear, tengo que buscar las fuentes, tengo que transformar, tengo que entregar y tengo que vender. Estas 5 grandes procesos están conectados en cada uno de los eslabones. Eh, ¿Por qué es importante? Porque ahora tengo que comprar con sentido para fabricar con sentido y para eso necesito información. Entonces yo necesito información no del siguiente eslabón, sino del cliente. Entonces la información debe venir donde están los clientes, que son los que consumen, y ahí moverse en toda la cadena. Si yo no conozco lo que el cliente está necesitando, no voy a darle la respuesta, que son los productos y los servicios que espera. Entonces el segundo flujo importante es el regreso, que son los productos y servicios hacia el mercado. El tercer punto es el pago. El pago viene de la eh, punta del cliente donde está comprando y está pagando, y así se va deslizando a lo largo de la cadena. Todavía existen algunas malas prácticas en donde se jinetea el dinero de los proveedores, pero si queremos tener cadenas buenas, cadenas sanas, necesitamos hacer que el ciclo económico de cada uno de los componentes también se haga con velocidad. ¿Por qué razón necesitamos que las cadenas sean eficientes? Porque la competencia se hace a nivel de cadena, ya no es a nivel de empresa o empresita. Si yo soy un proveedor, tengo proveedores y posiblemente tenga clientes, el cliente a su vez se puede convertir en proveedor, entonces esas cadenas armónicas deben funcionar correctamente. Incluso en algunos sistemas de colaboración que están en la teoría y que se aplican por algunos, esa colaboración implica información, pero también mejora para que los costos del producto que me estás vendiendo y los servicios que estoy comprando también sean los mejores. Entonces, esto también cambia un poco el sentido de los costos, porque ahora vivimos en un mundo de competencia de cadenas. En un escenario tradicional, el ciclo de vida del producto tiene 4 etapas. La primera donde se está introduciendo un producto, la segunda donde crece su consumo, la tercera donde madura y la cuarta donde declina. Digamos que un poco parecido a la vida humana. En la primera parte, el producto entra al mercado, no se conoce mucho, el producto todavía no está muy depurado. En la segunda etapa, el producto ya tiene más mercado, el diseño ya está más estable y empiezan a surgir algunos competidores. El tercero, el volumen ya es alto,
La variedad ya es más amplia porque ya hay más competidores y entonces esos productos están pues manteniéndose en el mercado y a veces le cambian la etiqueta, a veces le cambian algún componente según ellos para mejorar como usted lo pidió. Y si el producto ya no tiene el funcionamiento o las cualidades que está esperando el mercado, declina. Este era el ciclo de vida de los productos y todavía hoy muchos productos de consumo lo están aplicando y están en la etapa 3. Pero hay un tema que ha surgido también desde hace muchos años que se llama obsolescencia programada. ¿Qué es lo que nos dice la obsolescencia programada? Que los productos ya tienen un ciclo de vida determinado, 10.000 horas, 50.000 kilómetros, qué sé yo. Entonces el cálculo de los productos está determinando el ciclo de vida de ese artículo. Entonces se bombardean el mercado y le ponen de todo tipo de promoción para que se generen volúmenes y ya sé que va a durar año, año y medio y entonces pues el producto pues va a desaparecer. Y en eso hay tecnología. La ropa antes tenía tejidos un poquito más resistentes, ahora ya son tejidos un poco más ligeros. Las televisiones tienen un ciclo de vida en horas, igual las computadoras, y peor las computadoras porque cada vez que ponen nueva tecnología, sistemas operativos y demás, consumen más recursos, y dejan de soportar esa versión y entonces la computadora se vuelve obsoleta. Entonces esa obsolescencia programada está ocurriendo y eso también está incidiendo en los costos de los productos y por lo tanto en su ciclo de vida. Los productos ya se están renovando cada vez más frecuentemente. Entonces, de acuerdo con lo expresado, la teoría nos plantea varias estrategias básicas de producción. La primera es MTS, que es Make to Stock. Esta está más acorde con costos estándar y costos absorbentes, en donde está nivelada el consumo de mano de obra en las materias primas, pero acumulo inventarios y ese inventario se va a utilizar en las épocas a donde el mercado eh, me lo demande. El siguiente bloque de empresas se llama ensamble a la orden, por sus siglas ATO. En este escenario, las empresas no tienen productos y tampoco el mercado. Este tipo de empresas tiene alianzas con muchos proveedores que le abastecen de los ensambles o subensambles. El ejemplo tradicional, digamos académico, es Dell cuando empezaba su expansión. Ellos te daban la oportunidad de que configuraras tu computadora, no encontrabas el equipo en el mercado, tú decías cuánto de memoria, de almacenamiento, de todo lo que tenía que ver con lo que tú querías, lo pagabas y en el momento en que tú cerrabas la operación económica, empezaban a dispararse todos las señales para que los que tuvieran los monitores o lo que fuera, pues empezaran a mandar eso. No se fabricaba para tenerlo en el stand. La tercera estrategia se llama Make to Stock, Make to Order. Make to Order implica que hasta que yo tenga la orden, empiezo a fabricar. Esto lo que te está mandando el mensaje es que algunos de los componentes críticos o importantes, con tiempos de entrega un poco más grandes, lo necesitabas tú disponer, tener ahí en el almacén. Cuando la orden se recibe y el cliente te confirma que eso es lo que quiere, empieza la fabricación. El problema de este ambiente que se parece un poquito más a la persecución, porque si no te pide nada, pues no haces nada. Cuando te lo piden empiezas a accionar todo. Es que en la imaginaria tienes personas disponibles, una base de tecnología, todo un cúmulo de personas que están esperando a que sucedan las cosas
para ponerse a accionar. Si tú dices, es que en esta época tengo una carga de trabajo disminuida y quitas gente, cuando venga la carga de trabajo vas a necesitarla y entonces viene el problema de dónde los encuentro ya capacitados para lo que yo estoy haciendo. Entonces, make to stock, ensambla la orden y make to order. El último escenario de las empresas que existen se llama ingeniería a la orden. Esta de ingeniería a la orden no tienes más que algunas instalaciones, alguna maquinaria, tienes asociados en donde te rentan la maquinaria y a veces hasta los especialistas. El cliente tiene dinero y quiere que le diseñes una planta, una ampliación de planta, un equipo, algo especial. Tú le haces el diseño, los cálculos, el tiempo, todo lo que sea. El cliente revisa el diseño y lo aprueba. En el momento en que ya viene la aprobación, la empresa empieza a trabajar. Este asunto tiene como característica importante que muchas veces lo que estás fabricando se hace en el lugar a donde se va a usar. Eso también es un asunto importante porque no recibes las materias primas y luego las mueves, sino que las mandan los proveedores al lugar a donde se van a consumir. Bueno, pues esto confirma más que los modelos de negocio no son exactamente los mismos y para todas las empresas. Mencionamos que la composición del costo del producto tiene tres componentes: la materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos. Los porcentajes se podrían parecer para muchas empresas. Cuando yo termino de fabricar el producto, es un producto terminado. El valor que tiene ese producto se llama costo de producción. Cuando yo lo muevo al lugar de almacenamiento, sigue siendo el mismo costo y los inventarios están valuados a costo de producción. Si yo no vendo el producto, pues tendrá el mismo valor. Pero aquí hay un costo semioculto, que es el costo de mantener el inventario. Si yo tengo mucho producto terminado y no se mueve, el costo de mantener el inventario, aunque no lo recibe el producto, lo recibe la empresa y está representado por todas las instalaciones de la tecnología, la gente, los anaqueles, racks o como se llamen, y ese cuesta y se está pagando, pero no lo refleja el producto. En el peor de los escenarios, si no se mueve el producto, se puede volver obsoleto y después de la obsolescencia ya no sirve y entonces hay que destruirlo y eso impacta los resultados de la organización. Lo que ocurre es que muchas empresas fabrican, lo tienen en el almacén y lo mueven a otros lugares más cercanos a los lugares de consumo. Todo ese transporte, la logística, el almacenamiento que tiene que recibir como impacto la empresa hasta que el cliente se lo lleve, pues también lo está desembolsando, lo está pagando, aunque el costo del producto no lo esté reflejando. Así que es muy importante el mensaje de que hay que tener los costos del producto en buen estado, pero todos los demás costos que también yo los conozca para poder administrarlos. Si yo no los conozco, voy a estar actuando de manera arbitraria y a veces el mercado me lo puede cobrar dejándome de comprar mi producto. Uno de los elementos que mencionamos está relacionado con la asignación de los costos indirectos. Mencionaremos algunas críticas que se hacen a los costos indirectos. Una de las más importantes es que los costos indirectos es un presupuesto que se hizo, que tiene los indirectos de mano de obra, de materias primas y los indirectos de todas las instalaciones. Este valor del presupuesto sufre un proceso de transformación en donde yo ocupo
cuántas gentes, cuántos metros, cuántos kilowatts, cuántos caballos de fuerza. Hago una serie de asuntos y hago una cosa que en la escuela le llaman el prorrateo primario. Y luego viene el prorrateo secundario en donde todo eso lo estoy asignando a las áreas en donde se llevan a cabo los productos. Bueno, pues yo tengo ese valor que ya asigné, pero por complemento tengo la mano de obra. ¿Cuántas horas estoy eh, pensando que voy a producir? Y entonces hago un cociente relacionando el valor que yo determiné de los indirectos con la mano de obra. Y entonces se determina una sola cuota. Utilices o no el recurso, es una sola cuota. Y este asunto es como cuando me platicaba un amigo, es cuando vas a comer tacos y tú te tomas un taco y un refresco y los 10 que iban contigo se toman 10 tacos, 2 cervezas y tú tienes que pagar lo mismo que lo que consumieron ellos cuando tú nada más te comiste un taco y un refresco. Ese es el símil que se aplica un poco al asunto de los indirectos en las empresas. No hay una, digamos, justicia o equidad respecto de los recursos que se están consumiendo. Adicionalmente, se hacen cambios en las instalaciones, cambias maquinaria, quitas gente, pones otras y demás, y entonces esos cambios que se están llevando a cabo en las organizaciones no se ven reflejados en los asuntos indirectos. Como los gastos indirectos se considera que están conectados solamente con la parte productiva, pero atrás de ese gran número de gente que están en la parte productiva operativa, pues hay otros de administración. Esos no están tomados en cuenta y son indirectos. El espejismo de que a mayor volumen, menor costo unitario, ya lo mencioné. Ese es el tema que está conectado con indirectos, porque si yo estoy relacionando los indirectos con una hora de mano de obra, lo mismo pasa con los indirectos, lo cual nos da un valor que no viene al caso. Como todo está focalizado a las áreas de producción, operativas, manufactura, pues todas las mejoras que haga se dirigen a ese lugar, pero hay muchos otros sitios en donde también deben incidir para mejorar el comportamiento de la organización y la productividad. Los indirectos y el método sistema de costos absorbente no toma en cuenta el asunto de la capacidad. Digamos que yo tengo una capacidad de 8 horas. Esa capacidad de 8 horas que tengo, una capacidad estimada de 8 horas, la estoy utilizando menos de 8 horas. ¿Por qué la puedo utilizar menos? Pues porque la hora de entrada es a las 7 y los operadores llegan a las 7 porque reciben un premio de puntualidad en el cual no estoy de acuerdo, pero lo reciben. El tema es que llegan al punto de operación y empiezan a trabajar al cuarto para las 8. Entonces, si le seguimos acumulando todos esos tiempos perdidos, la capacidad de 8 horas es falsa. Entonces, la utilización es menor. Peor tantito, viene la tercera parte del componente de la capacidad, que es la productividad o la forma en que estoy utilizando ese recurso. Todo eso que estoy mencionando no se toma en cuenta en el cálculo de los sistemas de costos absorbentes, de los métodos de costos absorbentes y por supuesto ni en los indirectos. Para terminar, existen nuevas prácticas que se van incorporando a la organización, pero no las toman en cuenta y entonces siguen asumiendo que los modelos siguen funcionando como siempre han sucedido, lo cual no es cierto. Así que los indirectos es todo un tema y espero haber mandado un buen mensaje para el grupo que me está escuchando y viendo.
La siguiente cápsula tendrá que ver con la segunda parte de administración de los costos. En esa hablaré de los otros métodos de costo que ya mencioné. Obviamente serán cápsulas muy concretas, muy puntuales. El chiste es tratar de despertar en ustedes la inquietud por aprender más cosas que les puedan ayudar a profundizar. Uno de los elementos importantes en las competencias de las gentes que están en cualquier organización es que a lo mejor no se convierten en expertos en todo, pero si conocen que existe algo, es como cuando van ustedes caminando y encuentran un tornillito, una tuerca y lo guardan. No saben cuándo lo van a utilizar, pero llega un momento en que es útil porque saben que existe. Así que esas cápsulas tienen ese propósito, darles a ustedes algunos componentes que puedan utilizar en algún momento de su vida profesional. Mientras tanto, hasta pronto.